Bien, bien hermano, buenas noches nuevamente y esta es nuestra clase número 10 de Armonía de los Evangelios. Bien, estamos en esa parte de nuestro bosquejo general donde vemos el ministerio de Jesús en Judea y Perea, ¿no? Decíamos, no necesariamente vemos ahora el ministerio de Jesús en Galilea, que fue prácticamente 4 clases, sino que estamos viendo ahora el ministerio de Jesús en Judea y Perea, ¿no? Entonces es otra región, ciertamente pertenecía a Israel, pero la región de Judea donde encontramos a Jerusalén, ¿no? Aún no es que de pronto Jesús ya está en su semana final en Jerusalén, pero sí decíamos que en muchas ocasiones él acudió a Jerusalén debido a ciertas fiestas que celebraban los judíos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver la segunda parte del ministerio de Jesús en Judea y Perea, para lo cual vamos a desarrollar 13 puntos, ¿ya? Los 13 puntos los dejo ahí en el material, en el PDF, y son los mismos puntos que de pronto se les ha designado leer durante esta semana, ¿no? Entonces, si has leído, vas a estar fresco en cada uno de estos puntos. Si no has leído, te vas a perder un poco. Pero igual hoy día tenemos la oportunidad de tener nuestra Biblia en la mano e ir leyendo los pasajes, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer punto de esta segunda parte del ministerio de Jesús en Judea y Perea. Bien, dice Jesús habla sobre Juan el Bautista. Este tema lo encontramos tanto en Mateo capítulo 17, verso 9 al 13, como en Marcos capítulo 9, del verso 9 al 13, ¿no? Jesús habla sobre Juan el Bautista. Vamos a verlo. Verso 9, mira, dice, verso 9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Por cierto, esto está registrado en Marcos, ¿ya? Estoy leyendo Marcos, capítulo 9, verso 9. Este suceso es después de la transfiguración, ¿no? Ya que los primeros versículos del capítulo 9, justamente lo vimos la semana anterior, el último tema fue en la transfiguración, ¿no? Cómo es que Jesús muestra toda su gloria a sus discípulos, ¿no? Sí, entonces esto lo vas a encontrar tú tanto en Marcos 9 como en Mateo 17. En ambos lo vas a encontrar, pero este evento es después de la transfiguración, ¿correcto? Si no me equivoco, el que tengo en pantalla es Mateo 17, ¿no? Disculpen. Mateo 17, verso 9 en adelante. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. ¿A qué se está refiriendo cuando dice no digáis a nadie la visión? No sé si viene a tu mente. A lo que La acabas de... transfiguración. Correcto, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban presentes en esa transfiguración? Moisés y Elías. Claro, claro, Moisés Elías como personaje del Antiguo Testamento, pero de los discípulos de Jesús, pero de los... A ver, hola, 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 no sé si me escuchan, me confirman, parece que se... Sí, ¿no? Sí se escucha. Sí, sí, la escuchamos. Ok, sino que me salió conexión inestable, pero bueno. Decía sí, del Antiguo Testamento vemos dos personajes, a Moisés y Elías, como representante de los profetas, el caso de Elías, y como representante de la ley, a Moisés, ¿no? Pero de los discípulos de Jesús me refería a qué personajes. Allá, Pedro, Jacobo y Juan. Muy bien, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Y es increíble porque estos tres personajes tenían ciertas peculiaridades, ¿no? Pedro, ya sabemos, sus arranques, ¿no? O sea, y también conocemos de Juan y Jacobo, ¿no? Quienes de alguna manera tenían cierto interés en el tema de los cargos, o cuando estés allá en tu gloria, me pones a la derecha, a la izquierda y todo lo demás. Es por cierto, los conocían como los hijos del trueno. Ellos están descendiendo y Jesús les dice algo. Qué difícil es, no sé si te ha pasado alguna vez, que te digan, que te cuenten algo o que te permitan ver algo espectacular y luego te dicen, no lo cuentes. ¿Te ha pasado? ¿No? O sea, como que si no me hubieses dicho ese no lo cuentes, como que bueno, pero si, más bien, ¿cómo es el hombre, no? Como que nuestro corazón quiere contradecir, siempre ir en contra. Si nos dicen no lo cuentes, como que estamos tentados a contarlo. Mientras que el Señor nos dice, anunciad mi evangelio, y más bien ahí a veces da cierta, ah, vamos a decirle, ¿no? Cierta flojera, que no debe ser así, por cierto, ¿no? Pero aquí Jesús, por algo les dice, no lo cuenten, ya, por algo les dice, no, no es que Jesús, más adelante vamos a aclarar ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús todavía tenía un tiempo determinado para estar aquí en la tierra. Jesús todavía tenía mucho que hacer
trabajar mucho con el tema de la fe de las personas, incluso los religiosos de la época, como los escribas, saduceos, fariseos, ¿no? Pero que le dice acá, mira, no lo cuenten hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces les da el tiempo en el que ellos ya ahora sí van a poder contar. Sería después de la resurrección de Jesús. Entonces eso sí implica de que todavía Jesús tenía un tiempo determinado para seguir cumpliendo su ministerio y un tiempo determinado para, lógicamente, ir a Jerusalén, morir en la cruz, pagar por nuestros pecados y una vez resucitado, chicos, pueden contarlo. Y lógicamente se lo está encomendando a estos tres personajes. Entonces dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, cuando los discípulos de Jesús, el que me han mencionado ustedes, Jacobo, Pedro y Juan, le dicen esto a Jesús, están citando que los escribas dicen que era necesario que Elías venga primero. Ahora, ¿los escribas esto se habían inventado? No. Los escribas esto no se habían inventado. Ciertamente hay pasajes del Antiguo Testamento que mostraban que era necesario que Elías venga primero, ¿no? Eso lo encontramos en Malaquías y también en el libro de Isaías, ¿no? Donde se manifestaba que era necesario que Elías venga primero antes que haga su aparición, vamos a entenderlo así, el Mesías, es decir, Jesucristo. Y si ahora ellos acaban de ver al Mesías, a Jesucristo, glorificado, y para ellos no cabe duda de que Él es Jesucristo, porque lo han visto glorificado junto a Moisés, junto a Elías, y ahora ellos le dicen, pero ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, Jesús no contradice esa afirmación que es entre afirmación y pregunta, ¿no? No les dice, no, 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 los escribas están equivocados, les han mentido, no dice eso, mira lo que dice el verso 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Entonces, en otras palabras está diciendo que lo que dicen los escribas es verdad. Y dice, y restaurará todas las cosas, e incluso les añade y les dice que Elías viene primero y que va a restaurar todas las cosas, ¿no? Entonces, Perdón, pastor, pero ahí en la misma Biblia también hay una aclaración que supuestamente en Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el Hijo de Jehová grande y terrible. gracias, Sofía. Justo eso es lo que estaba citando hace un momento, ¿no? Que Malaquías lo decía y los escribas no es que se están inventando, sino los escribas estaban sacando esa información del libro de los profetas, ¿no? Entonces, Jesús por eso no lo niega. Pues Jesús también lo afirma, dice, a la verdad, Elías viene primero, dice, ¿no? O sea, es cierto, chicos, le dice, y restaurará todas las cosas, ¿no? Y ahora la pregunta para ellos es, ¿y en qué momento viene Elías, ¿no? O sea, entonces antes de ver al Mesías ellos tenían que haber visto a Elías. Pero la otra pregunta es, pero ya acaban de ver al Mesías, ¿no? O sea, porque según el pasaje que ha leído la hermana Sofía, que antes de que venga el Mesías iba a venir ¿quién? Elías. ¿Lo puede volver a leer, Sofía? Sí, dice Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Correcto. Ahora es interesante cuando la Biblia hace referencia en el Antiguo Testamento al día de Jehová grande y terrible. Ahora, cada vez que hace esa referencia, el día de Jehová será el día en que el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, venga sobre la tierra a reinar, pero antes de eso, a hacer juicio sobre la tierra. Entonces dice, grande es el día de Jehová. Entonces, cada vez que el Antiguo Testamento hace referencia al día de Jehová, es un día puntual en el que el Mesías vendrá a la tierra a traer orden, a traer juicio a- y a reinar, ¿no? Entonces, Jesús ya está, pregunto yo, pero Jesús en ese instante que está ahora, en esos 33 años, ¿vino a reinar? ¿Reinó para los judíos? No, vino No. como el siervo sufriente. Pero también es claro que sabemos por lo que dice Apocalipsis que Jesús va a venir ¿a qué? A reinar. Mientras que para el pueblo judío ellos manejaban la venida del Mesías como un solo evento, el Mesías nos muestra que él viene en dos oportunidades, ¿no? Los evangelios nos muestran que él viene justamente como el siervo sufriente y también el Nuevo Testamento nos muestra la promesa, el mismo Señor Jesús prometiendo
venir por segunda vez, pero como el rey soberano, como el juez. Entonces, nosotros hoy en día podemos entender la venida del Señor Jesús en dos momentos. La primera venida, que ya sucedió, vino a la cruz como el siervo sufriente, y la segunda venida, del cual nos habla el Apocalipsis y el Nuevo Testamento como la promesa de que Él va a venir a reinar, y antes de eso, a vengar, a traer el día de la venganza del Señor o el juicio del Señor, ¿no? Entonces, ahora uno dice, entonces Elías se manifestará ¿cuándo? ¿Antes de su primera venida? ¿Después de su primera venida? Esta es una respuesta como que, ¿cuál de ellos, pastor? Yo diría ambos. En ambos casos vamos a ver la presencia de Elías, en una quizás de una manera más explícita, pero en la otra también. Porque mira lo que dice el verso 11. Mas os digo que Elías ya vino, dice Jesús. Entonces con esto como que nos mueve un poco más el coco, ¿no? Dice, total, ¿va a venir o ya vino? Y Jesús dice, mas les digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y yo ahí me imagino ahí los discípulos diciendo, ¿en qué momento vino que no nos dimos cuenta, no? Así también el Hijo del Hombre padecerá dice de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de quién, de Juan Juan Bautista. el Bautista, ¿no? Entonces Jesús estaba manifestando, y si tú terminas de leer todo el pasaje y también pasajes anteriores, cuando se habla sobre características sobre Juan el Bautista, que lo hemos visto justo en el curso, que dice que tenía el espíritu de quién, que vino con el espíritu Elías. y poder de Elías, ¿no? Y justamente fue ese eh, que vino delante del Mesías anunciando y abriendo camino para el Mesías, ¿no? Diciendo, arrepiéntanse, he aquí el Jesús, ¿no? El que quita el pecado del mundo. Es decir, el Señor tuvo su mensajero, tuvo su Elías, vamos a entenderlo así, que vino con el poder y el espíritu de Elías, que era Juan el Bautista. Y ahora le está diciendo, ¿no? Por eso le dice, mas os digo que Elías ya vino. Lo está diciendo en el sentido que Elías vino o su ministerio fue plasmado en el ministerio que cumplió Juan el Bautista. Ahora, pero también es cierto que para la segunda venida de Jesús, la Biblia nos habla, cuando estudiemos Apocalipsis vamos a ver que a Elías nuevamente, los famosos dos testigos, van a hacer su aparición previo a la segunda venida del Mesías, justo durante la gran tribulación, y veremos que estos dos testigos, uno de ellos también por su ministerio y las características y las señales que hace, es idénticamente al de Elías, ¿no? Dice que eran dos personajes que no habían visto muerte, ¿no? Y si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos encontrar dos personajes que no han visto muerte, que vendría a ser Elías, quien se lo llevó el Señor con su carro de fuego, y también Enoc, ¿no? Quien se fue con el Señor, dice, no vio muerte. Otros por ahí quizás discrepan un poco y dicen, y Moisés, ¿no? Y se basan un poquito por lo que sucede en la transfiguración, ¿no? Donde está Moisés y Elías. Bueno, ese es otro asunto, pero de que Elías es seguro, porque no vio muerte y el mismo Malaquías lo dice, el mismo Señor Jesús dice que vendrá antes de que venga el Mesías, ¿no? Entonces, eso es claro. Ahora, lo de Enoc y Moisés es otro tema que lo veremos cuando estudiemos Apocalipsis, ¿no? Ahí también hay posturas, pero de que Elías es seguro, es seguro. Entonces, aquí Jesús hace una referencia a que, ¿cómo es que Juan el Bautista ha cumplido ese ministerio que fue de Elías, ¿no? De venir y anunciar al Mesías, ¿no? Entonces, es interesante. Bien. Pasamos al segundo punto, el cual hemos denominado Jesús expulsa a un muchacho endemoniado, ¿no? Entonces, Jesús expulsa a un muchacho endemoniado. Eso lo encontramos en Mateo 17, verso 14 al 21, Marcos 9, 14 al 29, y Lucas, capítulo 9, el 37 al 42, ¿no? Entonces, lo vamos a encontrar en estos tres evangelios. Y entonces dice, vamos a centrarnos quizás esta noche en Mateo, ¿no? Si tienes Mateo ahí a la mano, chévere, ¿no? Entonces si tienes Mateo 17, verso 14 al 21, ¿no? Dice, no sé si alguien tiene el pasaje para que lo pueda leer los versos previos, que está desde el 14 en adelante, por favor. Amén, pastor. Dice así, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Gracias, hermano, ¿no? Entonces aquí vemos, por un lado, una frustración de este padre que tenía a su hijo endemoniado, lo había traído a los discípulos del maestro, de Jesús, y dice, ¿no? Que ellos no lo habían podido echar, ¿no? Entonces, ahí como que una desazón, una desesperación, vamos a decirlo así, ¿no? Como una especie de queja, ¿no? Hacia Jesús, ¿no? Diciendo, Señor, mira, mi hijo está endemoniado y no han podido, ¿no? Y Jesús respondió, dice en el verso 17, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? La pregunta es, cuando Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿a quiénes se refería? ¿Netamente a sus discípulos? ¿A todos los que estaban observando, incluso a la multitud? ¿Mm? ¿Qué opinan, no, en este pasaje? ¿O solamente a sus discípulos lo está reprendiendo? Cuando dice, oh generación incrédula y perversa. Yo creo Eh, al público. También, ¿no? O sea, si fuese, solo hubiera dicho, oh generación incrédula, de alguna manera podríamos decir, se está refiriendo a sus discípulos que no han podido hacerlo. Pero la palabra perversa habla de pecado, de que la perversión ha llegado a tal punto, ¿no? Y una muestra de esa perversión era este endemoniado, entonces, con el que está acudiendo el Padre, ¿no? Y de alguna manera lo que Jesús está diciendo, todo esto sucede porque estamos, la generación, es decir, las personas de aquel entonces y también de hoy en día, eran perversos, estaban en pecado, ¿no? Entonces, y ahora Jesús dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Y lo otro también que dice Jesús es, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? En el sentido de que los está retando a que, ¿por qué no entregan su vida a Él? ¿Por qué no confían de una vez en Él, no? Y cuando dice que hace una comparación como que diciéndoles de que si tuvieras fe, ¿no? Y le dijeras este monte y todo lo demás, lo que está apelando es de que no había fe, ni de parte del padre, vamos a decirlo así, ni de parte de los discípulos, ¿no? Entonces, por eso le dice, no, hombres de poca fe, si no me equivoco, no sé, más adelante en el verso, no lo tengo aquí a la mano, el verso 20 si no me equivoco, le dice, o 20 o 18 17 Sí, en el 20 dice, por vuestra poca fe. por vos. Entonces, claramente, ¿no? Esto no había sucedido por vuestra poca fe. Ahora le dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Ahora la pregunta es, ¿la ayuno y oración es entonces, es lo que va a determinar que que puedas tú liberar un endemoniado? ¿O la ayuno y la oración determinaba que los discípulos eh, solo así ellos van a liberar un endemoniado? No. El ayuno y oración lo que van a hacer es, hola, hola, no sé si me escuchan. Sí, ¿no? El ayuno y oración lo que iba a hacer es lo siguiente, ¿no? Que es los Sí, discípulos sí. incrementen su fe y su confianza en Dios, porque finalmente la incapacidad para poder liberar este endemoniado era por la poca fe. Y la ayuno y la oración es una herramienta para que ellos se consagren y se concentren más en qué tan capaz es Dios de obrar en esta situación. Pero el ayuno y oración no es la herramienta para liberar endemoniados, porque a veces se malinterpreta como tal, ¿no? Como que el ayuno y oración tengo que usarlo para que se cumpla mi deseo o para que se cumpla lo que he propuesto. No, el ayuno y oración va a hacer que estos discípulos se compenetren más con el Señor, busquen más del Señor, busquen más de su palabra,
lo busquen en oración, porque cuando la palabra de Dios lo menciona, ayuno de oración, el ayuno de oración no era solo dejar de comer, sino era dejar de ciertamente de laborar, de comer, dejar ciertas cosas para dedicarse más a Dios, para afianzar su comunión con Dios. Y como resultado, su fe va a ser incrementada porque están pasando tiempo con la palabra, están pasando tiempo en oración, y como esta fe incrementada, entonces como resultado ellos van a confiar en Dios y el Señor va a poder obrar, porque si hay algo que limita al Señor es la incredulidad. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Señor había determinado llevar a su pueblo a la tierra de Canaán máximo 40 días, pero la incredulidad hizo que ellos estén dando vueltas en el desierto por 40 años. Sí, Jesús estaba determinado a hacer muchos milagros en Galilea, en Nazaret específicamente, pero por la incredulidad de ellos dice no pudo hacer más milagros. ¿Me dejo entender? Entonces, si hay algo que limita a Dios es la incredulidad, es decir, la poca fe. ¿Cómo incremento mi poca fe? Consagrándome más a Dios, buscando más de Él, buscando más de su palabra. Y como resultado puedo hacer grandes cosas, como lo ha dicho, ¿no? Decirle, está diciéndole en modo figurativo, ¿no? Le puedes decir a este monte, vaya para allá y vaya para acá. No es que eso va a ser literal, sino que está haciendo uso de este recurso literario en el que está exagerando la situación, ¿no? Como para decir lo capaz que serías de hacer, ¿no? No podemos tomar esto como algo literal, ¿no? Oye, entonces si yo tengo fe, le voy a decir a este monte y sal y no vas a hacer de que, que sucede eso, ¿no? Sino que lo está tomando de una manera, esto era un recurso literario para mostrar que, como sobreexagerar algo en el sentido no mentir, sino decir lo capaz que serías, ¿no? Entonces, bien. Entonces, continuamos. Punto número 3 dice, Jesús nuevamente predice su muerte y resurrección. Ya lo ha dicho en más de una ocasión, cuando ellos descendían, por ejemplo, del monte después de la transfiguración, y ya lo había dicho, de que era necesario. Previo a eso, también en Marcos 8 vemos de que Jesús ya había dicho que era necesario que él muera en la cruz y resucite. Pero ahora nuevamente lo va a decir en Mateo 17, 22 en adelante, Marcos 9, 30 al 32 y Lucas 9, 43 al 45. Bien, entonces aunque los discípulos en ese momento, si tú lo lees con calma luego, por cuestión de tiempo no vamos a leer todos los pasajes necesariamente, pero si tú lees con calma, nos deja como que esa impresión de que los discípulos no entendían muy bien, ¿no? De que cómo es que el Mesías, a quienes ellos lo veían como el rey libertador que había venido a libertarlos, ¿cómo era posible que mueran? Por eso que en una ocasión Pedro mismo como que trata de persuadirlo y decirle, Señor, no, que eso no ocurra, ¿no? ¿Cómo vas a ir tú a la cruz? Y el Señor lo reprende, ¿no? Y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces los discípulos no entendían la muerte y la resurrección de Cristo, tal como dice, como nos los cuenta Lucas, ¿no? Entonces, pero Jesús sigue firme en lo que él había venido a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en este pasaje, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nuestro entorno a veces nos hace cambiar de opinión, ¿no? Acá Jesús nos da un claro ejemplo de que él había venido a cumplir una misión y lo cumplió. No se dejó persuadir por sus discípulos, no se dejó llevar por emociones, sino que él estaba determinado a cumplir su misión. Y su misión involucraba ¿qué? Cruz, muerte. Y el Señor Jesús lo hizo, ¿no? De la misma manera creo yo que nosotros debemos de tener la convicción de que el Señor nos ha llamado a hacer algo, ¿no? Y no declinar ante opiniones, cuestionamientos que pueda haber, o por ahí, ¿no? Quizás pensamientos que vienen y nos dicen, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente tú crees que estás haciendo bien cuando le sirves? Tú tienes que estar determinado y convencido de que si el Señor te ha llamado, dale para adelante. Amén, dale para adelante. El Señor, sus propios discípulos trataron de desanimar a Jesús y que no te parezca raro que tu propio entorno cercano muchas veces pretenda desanimarte. No porque de pronto ellos están viendo todo y lo están haciendo con una mala intención, sino porque son cortos de visión, no están viendo las cosas bajo la lupa de la palabra, bajo la lupa de Dios, y simplemente con sus comentarios como que podrían causar cierto desánimo, ¿no? Pero no te desanimes. A quien tienes que creerle es al Señor. Amén. Amén.
Entonces, seguimos al cuarto punto. Jesús y la moneda para pagar el impuesto, ¿no? Del templo. Este también es un pasaje interesante. Jesús y la moneda para pagar el impuesto del templo, ¿no? Entonces, vamos a buscarlo. Eso está, esa historia está relatado en Marcos 17 nada más. Es interesante, en Mateo, disculpen. Lo registra solamente el Evangelio en Mateo, y Mateo 17 nos muestra esto, ¿no? De que había una necesidad que pagar. Y ahí podemos sacar muchas enseñanzas, pero este fue un milagro curioso, por cierto. Verso del capítulo 17, ¿no? Verso 24 al 27. Vamos, si lo tienen ahí, lo pueden leer. Yo ya lo encontré también, dice 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, ¿no? Los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Él dijo, sí, y al entrar él en casa, dice, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños, de los extraños. Jesús le dijo luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tomado, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, estas personas que se le acercan a Pedro, no a Jesús directamente, a cobrar, normalmente se cobraba este impuesto a un extranjero, pero de pronto están cobrándole a Pedro, que es un judío de judíos, y a Jesús, que también era judío, ¿no? Que también era del pueblo. Y como que de pronto les dan, uno podría decir, esto es un abuso, ¿no? Porque ese impuesto estaba determinado para, tal como dice la narración, ¿para quiénes? Para los extranjeros. Pero Jesús ve un poco más allá, ¿no? O sea, no se hace tantos problemas y no es un Jesús que se va a plantar con su cartel y decir nosotros no tenemos por qué pagar, sino que Jesús, más allá de pagar esas monedas, lo que quiere traer es una enseñanza tanto a Pedro como a estos mismos judíos, ¿no? Y Jesús claramente dice, ¿no? Ahora, Jesús ni siquiera es un poblador más en el fondo del asunto, no es un poblador más en Capernaum, ¿no? O no es un judío más, vamos a llamarlo así. Jesús es el Hijo de Dios. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Entonces aquí vemos una evidencia más cómo es que él vivió su humanidad, ¿no? Él fácilmente pudo haber dicho, oye, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué haces cobrándome? Y no estaría mintiendo. Y al decir soy Hijo de Dios, en otras palabras, pudo haber dicho, yo soy el coautor de la creación, con el Padre y el Espíritu Santo. Si no fuese por Jesús, ni siquiera existirían esas personas que están cobrando. Pero aquí vemos nuevamente una muestra que Jesús está como hombre cumpliendo su ministerio intachable, como siervo, y trae una enseñanza, ¿no? Tanto a Simón, de cómo es que él puede proveer de algo, de un lugar incluso inimaginable, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo manda a pescar a Pedro. Y esto también requiere fe, ¿no? Pedro está yendo a pescar. Y ahora, y esto también nos muestra la fe de Pedro. Si el Señor te dijera a ti lo mismo, te dice, bueno, el Señor, pues ya. Imaginemos, si alguien, el Señor, ¿no? Te habla, estás leyendo tu Biblia y te muestra algo así, lo caso que tienes que hacer, en el sentido te dice, anda, ve, pesca, y luego abre la boca al pez y vas a encontrar tal cosa, por lo que tú me estás orando, ¿no? Esos cuantos soles. ¿Le creerías? Tendrías, porque requiere fe para accionar, ¿no? Para ir realmente, lanzar el anzuelo, y como que parece una locura, ¿no? Porque también es toda una prueba de fe para Pedro, ¿te das cuenta? Pero Pedro finalmente lo hace, ¿no? Y al mismo tiempo ellos cumplen con algo que iba más allá de su deber, ¿no? Están cumpliendo con algo que iba mucho más allá de su deber. Entonces, David Guzik dice lo siguiente, ¿no? David Guzik es un pastor de la comunidad Calvary Chapel, comentarista bíblico, tiene una página donde tú puedes encontrar comentario de toda la Biblia, dice, debemos ir más allá de nuestro deber para poder enseñar a otros lo que deben de hacer. No sé si
de manera práctica, ¿cómo podríamos ir más allá de nuestro deber? En tu centro de trabajo quizás te enteras que alguien te está rajando la espalda y como que tendrías todas las razones humanas para decir, ese ya ni más lo ayudo, ¿no? Pero el Señor pone en tu corazón, te dice, ve y ayúdalo. Créeme que con ese gesto de poder extender la mano, incluso a aquel que de alguna manera no te hizo una Bien. ofensa, que de alguna manera te, no sé, ¿no? Te agravió o quizás te hizo un desplante, el hecho de extenderle la mano a esa persona es lo que Pablo diría, ¿no? Es como renunciar a tu derecho por amor al débil, ¿no? Entonces, en más de una ocasión el Señor nos va a poner a prueba de eso, ¿no? De ir y hacer algo que va más allá de nuestro propio deber, ¿no? Para poder ganar y enseñar a otros lo que deben de hacer, ¿no? Entonces, ciertamente es un estatero, dice, es lo que va a sacar Pedro de la boca de este pez, y eso dice equivalía a 4 dracmas, que era suficiente para pagar el impuesto de Jesús y también de Pedro, ¿no? Entonces aquí el Señor nos está dando una clase magistral de humildad, diría yo, ¿no? Si hay una palabra que resume todo esto, es humildad, ¿no? Porque estás comportándose con humildad. Vuelvo a repetir, él pudo haber dicho yo soy el Hijo de Dios y no tengo por qué pagar, pero lo hizo y es un gesto de humildad, de mansedumbre y de amor a los demás, ¿no? Testimonio. Hay ocasiones donde vamos a tener que suprimir ciertos derechos que podamos tener, sobre todo para poder dar testimonio de un verdadero cristianismo. Créeme que aunque quizás las personas no te lo recompensen, el Señor te va a honrar por tener esa actitud de ceder a ciertos derechos, a ciertas situaciones y mostrar una sonrisa y ayudar incluso a esa persona difícil de ayudar, por así decirlo, ¿no? Existen. En la chamba existe, en el trabajo existe y el Señor muchas veces nos va a llamar a hacer eso, ¿no? Con Sophie tenemos una frase en el centro de labores donde nos encontramos, decir, si vemos algún gesto, una mala acción de alguien, un mal humor, decimos, bueno, ellos no son cristianos. Nosotros somos, por tanto, nos debemos de comportar de cierta manera para que ellos puedan conocer a Cristo o ver al menos el amor de Cristo, ¿no? Es difícil, es difícil. Súbete a un carro, un cobrador cobrándote todo enojado, por ejemplo, es difícil también responder con amabilidad, pero hazlo. Pero también tienes la opción de decir, es mi derecho y lo trato igual como me trató. Bueno, hazlo también. Tranquilo, vas a tener tu aplauso de los que están ahí, pero no del Señor. Entonces, pasamos al siguiente tema entonces, ¿no? Jesús enseña sobre el servicio, mira. Nos ha enseñado sobre la humildad y ahora va a enseñar sobre el servicio. Esto está registrado en Mateo capítulo 18, verso 1 al 11, Marcos 9, 33, 50, Lucas 9, 46 al 50, ¿no? Entonces, lógicamente, no sé si alguien tiene el texto ahí, cualquiera de los tres evangelios que acabo de mencionar, lo puede leer rápidamente. Quizás el más corto es el que está en Lucas, ¿no? Lucas 9, del 46 al 50, es el más corto, ¿no? Si lo tienen a la mano, perfecto. O también Mateo 18, también es corto, de 1 al 11, ¿no? Entonces ahí tenemos el pasaje. Amén, ¿lo leo? Sí, dale. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Eso en Lucas, ¿ya? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Gracias, Sofía. Aquí vamos a distinguir básicamente 2 a 3 enseñanzas puntuales.
Uno es cuando de pronto dice estaban en esa pugna nuevamente por quién es el mayor, ¿no? Cuando habla la Biblia de quién es el mayor, no es en edad, sino en liderazgo, en autoridad, ¿no? Estamos en lo que hoy en día podríamos decir, están buscando un título, ¿no? Un puesto. Qué bonito se siente ya ser llamado jefe, ¿no? Supervisor, qué sé yo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso está en el corazón del hombre, ¿no? Y Jesús dice, coge un niño, ¿no? Y aunque a veces uno dice, oh, el niño es humilde, el niño es dependiente, es puro de pensamientos, pero básicamente, ¿sabes qué? Yo he puesto esa característica acá, pero básicamente un niño, aquel entonces para la sociedad, era alguien de quien tú no podías sacar ningún provecho. Hacerle un bien a tu vecino era esperar algo a cambio, porque ese vecino estaba en la capacidad de algún momento ser recíproco contigo. Pero ayudar a un niño, hacerte cargo de un niño, era hacerte cargo de una manera desinteresada, sabiendo que de ese niño no vas a obtener ningún beneficio, al menos a corto plazo. Entonces, lo que el Señor está enseñando aquí es de que nuestro servicio, si yo pretendo ser el mayor para el Señor, es que debemos tener un servicio desinteresado. De que servir al Señor es como servir a un niño en el sentido sin esperar nada a cambio. ¿Me dejo entender? Porque servir a un niño, tomar un niño, velar por un niño era como que decir lo hago porque realmente estoy amando a ese niño y no porque estoy esperando algo a cambio. Te digo, ¿no? Si el jefe o el cliente o el amigo que de pronto tiene cierta, pues, vamos a llamarla así, cierta posibilidad económica, ¿no? Te pide un favor, ¿no? Dice, uy, sí, en algún momento también él me puede ayudar, dicen, ¿no? Normalmente, y como que acudes a ayudarle. Pero si te lo pide alguien que tú sabes que no vas a obtener nada a cambio, ¿no? O sea, es mucho más remoto que en algún momento te recompense. ¿Acudirías con la misma actitud? El verdadero siervo de Dios, tal a que sigue el ejemplo de Jesús, sí lo haría. Es por eso que vemos al Señor Jesús entre el pueblo, entre pobres, entre cojos, ciegos, paralíticos, mujer samaritana, y no lo vemos a Jesús de pronto haciendo favores necesariamente a grandes hombres reconocidos. Por ahí vamos a ver el siervo del centurión, la hija de Jairo, todo eso. Pero en su mayoría eran personas de los cuales no se podría esperar algo a cambio. El Señor lo hizo. Es más, el Señor, Dios, ya hablando de una manera más amplia, ¿qué podría esperar a cambio del ser humano si Él es el dueño de todo? Pero aún así, se despojó y vino a servir. El Señor ya tiene la alabanza de sus ángeles, de una, de un ejército de ángeles. Entonces, cuando el Señor entrega su vida por la humanidad, no es porque está esperando algo a cambio. Aunque lo mejor que podríamos hacer es siempre responder en adoración y amor a Dios. Pero no es que el Señor, con nuestro amor y nuestra alabanza en la iglesia, nuestro servicio, Él se hace más Dios. Él ya es Dios. No lo podemos exaltar más de lo que ya Él está. Pero ese es el verdadero ejemplo de servicio. Entonces, mis hermanos, lo que nos está enseñando el Señor Jesús con estos pasajes es de que debemos de servir de una manera desinteresada, sin esperar necesariamente algo a cambio. Porque todos pueden servir, muchos pueden servir. La cosa es con qué intención estoy sirviendo o ayudando al prójimo. ¿Esperando algo a cambio? ¿Ven? También nos muestra en este mismo pasaje que uno de los discípulos le dice, ¿no? Señor, como que se enteran, ¿no? Que había otros discípulos, vamos a entenderlo así, ¿no? Como diciendo, ellos, pues, no sé, no están con nosotros, ¿no? No están con nosotros y están haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, como que de pronto le vienen con la primicia a Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? El que no está contra ellos, dice, está con ellos, ¿no? O en otra palabra dice, no, el que no está con nosotros está con nosotros, ¿no? El que no está contra nosotros está con nosotros. En otras palabras, le está diciendo, si están haciendo lo correcto, si están glorificando a Dios con sus actos, con su servicio, ¿quién eres tú para de pronto decir son o no son de nosotros? Eso también nos habla de la misma manera como siervos. Muchas veces nosotros estamos pendientes de lo que otros siervos hacen. ¿Me dejo entender? Y como que estamos con la mirada en lo que otros siervos hacen. Si es para aprender, dale, pero si es para criticar, concéntrate en lo que tú estás haciendo para tu Señor. Finalmente, si esos siervos son de Dios y lo están haciendo para Dios, no están contra el Señor.
¿Contra quiénes debemos ser frontales? Con aquellos que de pronto lo tenemos claro que no son de Dios. Puede ser una secta, puede ser un ateo, puede ser un, no sé. Ahí sí, de alguna manera, tenemos que afilar la espada y presentar defensa del Evangelio. Pero si son otros creyentes, hermanos en Cristo, que compartimos una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu Santo, un mismo bautismo, pero tienen ciertas diferencias con nosotros en lo que se llama doctrinas secundarias, como cómo visten, no sé, por qué días hacen sus servicios, qué sé yo. Dejémoslo. Si no es, si no están contra Dios, están con Dios. Y si están con Dios, ¿quiénes somos nosotros para querer sacarlos del equipo? Al final, el Señor tiene una sola iglesia, pero su iglesia es diversa. Es algo que quizás le cuesta a muchos protestantes, bueno, creyentes, comprender. Que Dios tiene una sola iglesia espiritualmente hablando es una sola iglesia, pero su iglesia es diversa. Cuando yo digo diversa es que vamos a ver diferentes estilos, diferentes métodos, diferentes personalidades. Eso a nivel macro y también dentro de nuestra propia iglesia. Cada siervo tiene un llamado, un talento, un don particular. Y el compararnos es uno de los errores que podemos cometer, es decir, Señor, pero mira, él y aquello, y concentramos nuestra visión en los demás. Y si el Señor ya lo ha dicho en Romanos, si no me equivoco, dice, ¿no? Tanto el que juzga como el débil son del Señor. ¿Quién eres tú para de pronto juzgarlos? Dice Pablo en su carta a los Romanos, ¿no? Ese que no come lo está haciendo para honrar a Dios. Y el que come lo está también haciendo para honrar a su Señor. Entonces dice, ¿no? El que juzga y el que come no tienen por qué estar enfrentados diciendo, él no es de Dios o él sí es de Dios, ¿no? A no ser, vuelvo a repetir, si vemos algo abiertamente en contra del Señor, ahí sí párate firme y confronta con la palabra, ¿no? Entonces, somos llamados a la unidad. Pero recuerda, la iglesia del Señor es diverso. También va a hablar en este mismo pasaje, si no me equivoco, pero eso está registrado en Marcos. Marcos es mucho más extenso con esta porción, las ocasiones de caer, ¿no? Y aquí el Señor también hace uso de esa figura literaria donde de pronto va, no es que literalmente dice que se le dice el que hace caer a uno de estos pequeños dice, no, es mejor que se ponga la piedra del molino y se tire al fondo del mar, ¿no? Eso no es literal, sino que está como haciendo como una exageración en el sentido de que ten cuidado, ¿no? De hacer caer uno de estos pequeños, es cosa seria. Entonces, Jesús condena de alguna manera o es firme, es duro con aquellas personas que conociendo el Evangelio son piedra de tropiezo para otros, ¿no? Para otros pequeños que vienen. Entonces ahí viene la responsabilidad sobre los que ya conocemos la palabra, sobre los que están cumpliendo un rol de liderazgo, sobre los que están cumpliendo un rol de servicio o ya tenemos unos años más en el ministerio y de pronto con nuestras acciones o nuestras palabras somos piedra de tropiezo para quienes están comenzando en las cosas del Señor, están comenzando en el Evangelio. El Señor dice, eso, ten cuidado, ¿no? Es mejor ponerte una piedra de molino en una piedra gigante, pesada, ¿no? Que definitivamente decir, húndete en el mar, ¿no? Pero no está diciendo que literalmente lo hagamos, ¿no? Sino es como está haciendo una anticipación de decir, es cosa seria hacer eso, ¿no? Jesús enseña, dice que debemos ser radicales en cuanto a las tentaciones que vendrán, ¿no? De eso también habla en Marcos, si no me equivoco, o en Marcos, ¿no? Pero lo leen con calma, ¿no? Entonces habla, ¿no? De que debemos ser cuidadosos, ¿no? Contra las tentaciones que se pueden venir. Bien, hermanos, entonces debemos ser cuidadosos para no caer nosotros y debemos ser cuidadosos de no hacer caer a otros, ¿no? Entonces, dos cosas. Cuídate de no caer tú y cuídate porque en esa caída muchas veces decimos, ¿no? Trae cola. Es distinto cuando un creyente que recién está comenzando cae en pecado, es distinto a que alguien que ya tiene cierto arraigo en el evangelio, años en el cristianismo, quiera decir un líder, un pastor, y cae, eso trae cola, ¿no? No significa que sea más culpable que el otro, porque pecado es pecado, pero trae mayores consecuencias, ¿no? No sé si tú has logrado ver eso en alguna iglesia o alguna noticia escuchado, ¿no? Cuando un pastor cae, muchas veces la iglesia se ve afectada, ¿no? ¿Por qué?
porque trae implicancias. Todos los que venían detrás y están comenzando a caminar en el Señor se van a decepcionar y simplemente muchos de ellos se vuelven al mundo y dicen, ¿para qué, no? Si esta persona siendo pastor hizo eso, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, no solamente de caer nosotros, sino de que con esa caída ser piedra de tropiezo para quienes, para otros, ¿no? Entonces, bien, pasamos a nuestro punto número 6. Jesús enseña sobre la reivindicación y el perdón. Eso lo encontramos en Mateo 18, verso 15 al 22. Mateo 18, verso 15 al 22, ¿no? Si alguien lo tiene, lo podemos leer antes de ir a hacer unas apuntaladas sobre ese texto, ¿no? Mateo 18, verso Amén. 15 al 22. Dale, Por hermano. tanto, si, Dale, hermano, que siga, siga. por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias. Entonces, es interesante estos pasajes. Bueno, en algún momento lo estudiaremos verso a verso. Está registrado solo en Mateo, ya, solo en el Evangelio de Mateo, y habla sobre el perdón y la reivindicación. Habla ciertamente cuando comienza en el verso 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primero habla de que la reprensión no es nada malo, sino al contrario, ¿no? Debe ser hecha, ¿no? Entonces, reprender es prácticamente corregir a alguien y muchas veces es con firmeza, ¿no? Pero también al mismo tiempo habla de la privacidad en el que debe ser hecho, ¿no? Me dejo entender. Pero ese es un primer paso, ¿no? Lo peor que podemos hacer quizás cuando detectamos que alguien nos ofende es guardárnoslos y no decir nada, ¿no? Y me lo guardo ahí y no lo digo nada. Y por ahí si lo digo, se lo digo a medio mundo, menos a la persona de quien creo yo que me ha afectado, ¿no? O ha pecado contra mí. Que a veces caemos en ese error. Y a la larga eso trae más problemas, no es que soluciona algo. Vamos, si tú lees todo el método, vamos a entenderlo así, método, procedimiento que está enseñando el Señor aquí, no es condenar a nadie, tampoco es agrandar, tampoco es hacer justicia necesariamente bajo nuestra perspectiva humana, sino es salvaguardar la unidad de la iglesia, salvaguardar la dignidad de la persona y sobre todo sanar y restaurar a la persona, pero también sin dañar la iglesia, me dejo entender. ¿Por qué? Porque podemos nosotros de pronto, entre comillas, en nuestras fuerzas, como que hacer venganza o hacer justicia, pero muchas veces lo podemos hacer en el que nuestro corazón queda satisfecho de lo que hemos hecho, pero la iglesia queda dañada y la persona también queda dañada. Y el Señor no quiere eso, ¿no? Por eso que nos enseña y nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Te das cuenta que cuál es la intención de hacer todo esto? Ganar a tu hermano, ¿no? El Señor te está diciendo, es decir, muéstrale las cosas como son, pero finalmente esa persona tiene que volver al Señor, tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que restaurar su comunión contigo y con el Señor. Has ganado a tu hermano, te está diciendo, es tu hermano. Esto se aplica para cuando se trata de alguien que te va a entender, alguien que es tu hermano en la fe, ¿no? Esto no se aplica con alguien que es incrédulo, porque en mi caso te va a hacer, probablemente, ¿no? O sea, cuando tú vas y le reprendes, probablemente te ofende más, ¿no? O sea, entonces, esto está hablando de en un ambiente cristiano, más adelante va a mencionar incluso la palabra iglesia, ¿no? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos para que oyere, dice, no,
para que en boca de 2 o 3 testigos, dice, conste toda palabra. Entonces luego dice, haz lo mismo, pero ¿con cuánto? Con 1 o 2 testigos, ¿no? Nuevamente, entonces segundo paso, no te hizo caso a ti, por así decirlo, no te oye, toma 1 o 2 testigos. Lógicamente, la narrativa implica que estos testigos tienen que ser también hermanos en la fe, igual que tú, ¿no? En la vida el Señor te dice, anda, ve, toma 1 o 2 testigos incrédulos, ¿no? Porque ahí peor, está haciendo pie de tropiezo para esos incrédulos. Va a decir, si entre cristianos se bronquean así, mejor para qué voy a la iglesia, ¿no? Ha habido casos, créeme, situaciones que pasan a veces de pareja, a veces de hermanos, malos entendidos, y terminas contándonos a la vecina que ni siquiera es cristiana. Y luego le dices, te invito a nuestro aniversario. ¿Tú crees que va a ir? No, pues no, o sea, no tiene sentido, no va a ir, porque ya le pusiste todo el mal pensamiento, ¿no? Todo esto es en un ambiente cristiano, por cierto, ¿no? Si no lo oyere a ellos, dilo te das cuenta como ahora está avanzando de una manera progresiva, primero solos, luego con 1 o 2 testigos, y ahora dice, si no lo oyere, es decir, la palabra si no lo oyere, lógicamente implica si no obedeciere, ¿no? Si no hace caso omiso a la exhortación, ¿no? Entonces dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. Ha pasado como vamos a entenderlo así, 3 niveles, 3 procedimientos. Y si esa persona es renuente en su pecado, no escucha, no enmenda el error, es interesante porque no te dice condénalo, te dice tenlo por gentil y publicano, es decir, tenlo por incrédulo. Simplemente lo que entiende de que esa persona no está reaccionando porque no es cristiano. Tenlo por gentil y publicano. Porque una de las marcas del cristiano es el arrepentimiento, es el enmendar errores. No es el no cometer errores. El cristiano comete errores, cae. Pero una marca del cristiano es arrepentirse cuando de pronto es confrontado con la palabra de Dios, ya sea de manera personal, ya sea a través de un grupo de líderes o ya sea por la misma iglesia en general. Pero si es renuente y simplemente no acepta la exhortación, de alguna manera está evidenciando y dice Jesús, no lo está diciendo ni siquiera Pablo, para decir ese Pablo se pasa, no, Jesús dice, tómalo por gentil y publicano. Qué duro, ¿no? Pero es todo un proceso. Mal haríamos si nos saltamos el proceso, ¿no? ¿Te ofende? Dice, para mí ese que ni cristiano es, ya lo tachaste, ya. No has pasado todo el proceso, no sé si te ha pasado, ¿no? Alguien creyente te ofende y tú dices, lo primero que sale es, para mí también ni cristiano es. Y lo divulgamos a medio mundo. Entonces no es el proceso que el Señor nos está mostrando, ¿no? El Señor nos está mostrando un proceso de restauración. Y es más, esto está ligado a lo que más adelante va a decir, ¿no? Porque en medio de ese contexto habla de que de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y este texto se ha sacado fuera de contexto. Lo que está diciendo es de que todo lo que ustedes están haciendo como iglesia en la tierra, como hermanos, como cristianos en la iglesia, va a traer implicancias en el cielo. Bien, y decíamos, ¿no? Muchas veces se analiza este pasaje, verso 18 de Mateo 18, fuera de contexto, ¿no? Donde dice, de cierto os digo que todo aquel que atéis, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta del contexto, está hablando en un contexto de perdón, restauración, reivindicar al hermano, corregir al hermano, tomar un proceso, de todo eso, ¿no? Y va a continuar hablando de eso incluso, va a continuar hablando del perdón, y por ahí en el otro evangelio incluso le van a preguntar cuántas veces debo de perdonar, ¿no? Incluso le van a hacer esa pregunta. Entonces, es en ese contexto. Lo que básicamente nos está mostrando es que las acciones como cristianos nosotros tomemos aquí en la tierra traen implicancias en el cielo, ¿no? En el sentido de que cómo tú restauras a tu hermano, finalmente incluso, y cómo es que también por el lado del agresor, del que pecó contra ti, el hecho de no arrepentirse le puede traer implicancias allá en el cielo, ¿no? Finalmente puede evidenciar su no cristianismo, ¿no? Porque si de pronto sucedió en un ámbito cristiano, vamos a entenderlo, en un ámbito de creyentes, y hay una falta de arrepentimiento, estaba mostrando de que esa persona en realidad no se ha arrepentido realmente con Dios, ¿no? Porque ante la evidencia de un hermano que lo ha buscado en la privacidad, lo ha confrontado. 2 o 3 testigos que también le han confrontado.
la iglesia misma le ha confrontado, y simplemente hace caso omiso a todo el proceso que Dios está tomando para restaurar a esa persona, está evidenciando, dice, su incredulidad o su posición de gentil o publicano, ¿no? Entonces dice, tómalo por gentil y publicano, ¿no? Entonces, es un tema bien delicado en realidad. Sé que de este pasaje muchas veces se han salteado a veces los procesos o a veces se ha hecho, pero para denigrar a la persona o para condenar a la persona, que no es la razón, ¿no? El Señor Jesús más adelante incluso nos va a mostrar un pasaje donde Él reivindica o perdona a la mujer adúltera, ¿no? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo que el Señor, su intención no es condenar, sino es restaurar, ¿no? Y traer al arrepentimiento al que ha pecado. Y esa misma forma de pensar tiene que tener la iglesia, ¿no? Ante alguna situación, ¿no? Es difícil, ¿por qué lo digo? Porque cuando tú has sido el agraviado, es bien difícil poder ser parte de esta restauración del que te agravió, ¿no? Es difícil, pero el Señor nos llama a eso, ¿no? En decirte que tenemos responsabilidad también. Entonces, más adelante le preguntan, ¿no? ¿Hasta cuántas veces debo perdonar? Y el Señor responde de una manera magistral, ¿no? 70 veces 7, no en el sentido de que tienes que contarlo, ¿no? 70 por 7, 490 veces, y entonces dices, ya te queda una, le dices al que te ofendió, no es así, sino que, sino que es en el sentido de que siempre, ¿no? Siempre vamos a estar dispuestos a perdonar. ¿Difícil? Sí, pero yo creo que con la ayuda del Señor es posible hacerlo, ¿no? Entonces, si tú ves el verso 20, si ustedes lo tienen ahí, incluso más adelante dice, ¿no? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está hablando de que si estamos de acuerdo, estamos en comunión, estamos buscando glorificar al Señor, su presencia va a morar ahí. Pero en una iglesia dividida, en una iglesia donde hay resentimientos, hay riñas, no hay restauración, no hay arrepentimiento, en una familia, ¿por qué no? Solamente no solo iglesias, sino una familia de creyentes donde no hay perdón, no hay restauración, definitivamente no podríamos decir, el Señor está reinando en nuestro hogar, podrías decir, no, es un poco complicado dar a hacer esa afirmación. Pero una iglesia donde está evidenciando, cumplimiento de la palabra, amor incluso al que pecó, ¿no? Arrepentimiento de parte del que pecó. Los hermanos, dos o tres testigos también siendo parte de esta restauración. La iglesia misma siendo parte de esta restauración. Definitivamente eso está evidenciando el amor y la presencia de Dios. ¿Me va a entender? Entonces no es tan literal nada más donde están dos o tres reunidos. Y si están bronqueados esos dos o tres, podríamos decir, el Señor está aquí, hermanos. El Señor, su presencia se mueve, pero le tienes una bronca al que está acostado orando contigo. No tiene sentido. No es el mero hecho literal de decir, ya estamos reunidos, por lo tanto el Señor, su presencia tiene que moverse. No. Está hablando de que todos debemos de tener un mismo sentir. Amén. Eso implica madurez, definitivamente. Por eso decía, esto es para el cristiano, no involucra al incrédulo, porque el incrédulo ni caso te va a hacer por ese proceso que tú quieras pasar, ¿no? Entonces, bien. Punto número 7, Jesús se niega a destruir a un pueblo samaritano. Mira, como muestra, tenemos aquí cómo es que Jesús no fue tan pronto y de mandarle fuego a los samaritanos, tal como los discípulos lo quisieron hacer, ¿no? Dice, previo a esto está en Lucas capítulo 9, del 51 al 56, pero versos anteriores a lo que tengo aquí en pantalla es de que los discípulos habían pasado por estos pueblos de Samaria y no habían sido bien recibidos. Entonces ellos vienen a Jesús, ¿no? Y como que le dicen, Señor, manda fuego, ¿no? A esos que no nos han abierto las puertas. Y eso se llama sed de venganza, ¿no es cierto? ¿Cómo oras cuando alguien te ofende? Señor, tú eres mi vengador. Y a veces estamos diciendo con una actitud como diciendo, mándale el rayo, ¿no? Que no le vaya bien. No, no, la idea no es esa, ¿no? O sea, desearlo mal, incluso el que te ofendió, te agravió, o te, no sé, pues, no te torció la mirada en la iglesia. Nuestra oración debe ser para que el Señor lo restaure, toque su corazón, por algo debe estar pasando, algo debe suceder, ¿no? Pero nuestra oración no puede ser como que, Señor, tuya es la venganza, dice tu palabra, y lo decimos con un ánimo como que de pronto, mándale el rayo y el fuego que llueva sobre tu casa y no es la intención. Algo así estaban los discípulos, ¿no? Señor, no nos han recibido. Verso 55, entonces el Señor dice, entonces volviéndose él los reprendió. ¿A quién?
a sus discípulos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le dijo, ¿no? O sea, se estaba refiriendo por el espíritu con el que estaban hablando en el sentido de decir, manda fuego, ¿no? O sea, manda castigo. Esto me recuerda un poco a Jonás, ¿no? Fue a Nínive para predicar del Señor y encima estaba esperando que Nínive se arrepiente, Dios lo perdona y él se dice, total, Señor, castígalos pues, dice. No tenía sentido, ¿no? Había ido a predicarles del Señor y luego le dice, castígalos pues. No tenía sentido. Y a veces somos así, ¿no? Verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a la otra aldea. Y aquí el Señor muestra su verdadero, o no es que su verdadero, sino muestra su corazón, ¿no? De que siempre el Señor lo que desea y anhela es salvar las almas. Esta palabra salvar involucra restaurar, rescatar, transformar, convertir, traerlos a un nuevo nacimiento, ¿no? Y ese mismo sentir deberíamos de tener nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces, saquémonos de acá de nuestra mente, Señor, tuya es la venganza y mándale fuego, ¿no? Saquemos eso de la mente y siempre nuestra oración que sea, Señor, esa persona que me trató mal, ese es fulano que en el trabajo hizo esto que aquello, o hablaron mal de mí, toca tú su corazón, ¿no? Seas tú obrando en esa persona, ¿no? Dijo alguien, ¿no? La mejor venganza contra alguien es que ese alguien se vuelva cristiano. ¿Me dejó entender? O sea, la mejor venganza contra aquel que te hizo algo y no es creyente es que se vuelva cristiano y que tú lo veas ingresar por la iglesia adorando al mismo Dios a quien tú adoras. Entonces dirás, ese vecino o ese fulano que hizo esto, ahora está buscando de Dios al igual que yo. Porque todo lo que ha hecho es porque no tiene a Dios. Amén. Entonces, punto número 8, parábola del siervo que no perdonó y los dos deudores. Entonces, eso está en Mateo 18, 23 al 35. Te decía que toda esta parte está hablando sobre el perdón, la restauración. ¿Me dejó entender? Ya Jesús les ha mostrado cómo Él está dispuesto a perdonar a los samaritanos, mientras ellos pedían fuego, y ahora les va a poner una parábola, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Con un cuentito, vamos a entenderlo así, ¿no? Mateo 18, versos 23 al 35, es una parábola conocida, incluso hasta chistes se sacado de esto, pero voy a leerlo, ¿ya? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer las cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado, dice, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Anota esos números, ¿ya? Uno de ellos dice, le debía ¿cuánto? 10.000, ¿no? 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y dice, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿De cuánto? De 10.000 talentos. Luego dice, ¿no? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. O sea, si tuviéramos que hacer una comparación, uno le debía 10.000 soles y el otro le debía 100 soles, más o menos. Esa era la comparación, ¿no? Entonces, este que debía 10.000 soles sale perdonado, ¿no? Le dice, el otro movido de misericordia le dice, anda bien, tienes plazo. Pero este ni bien sale, se encuentra con el que le debía 100 soles. Entonces, ¿no? El que le debía 100 denarios y dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriéndole a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve con misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Nuevamente Jesús está dando una clase magistral de verdadero perdón. ¿Tú has escuchado decir, es que pastor o es que hermano, no sabes lo que me hizo? Tú no sabes lo que me hizo.
Probablemente yo no sé lo que esa persona te ha hecho, pero sí sé lo que tú le has hecho a Cristo y cuánto te ha perdonado Cristo. Y eso debe como que de pronto venir a nuestra mente cuando hay arrepentimiento de parte de la otra persona y los dispuestos que debemos de estar a perdonar a un verdadero arrepentido. Porque aquí en esta parábola vemos de que había un arrepentimiento, ¿no? Había un hombre que movido le decía, no, perdóname, no, perdóname. Y a veces nosotros estamos en esa situación, ¿no? De este siervo que entendemos que el Señor nos ha perdonado 10.000 pecados y nosotros no queremos perdonar una falta, no sé, ¿no? Un mal humor, una indiferencia, un malentendido, o quizás algo que por cuestión de personalidad o de momento, de ajetreo, una mala palabra, ni más, ¿no? Me trató así, ya, no me digas nada. Tachao para mí el hermano Luis, ya se pasó, ni más, ¿no? Y nos plantamos, ¿no? En esa situación. Y cuando el Señor aquí nos está mostrando, hey, dice, ¿no? Mira, ¿cuánto te he perdonado yo? Entonces, decía alguien, ¿no? No es fácil perdonar, pero cada vez que te veas incapaz de perdonar, mira la cruz y mira cuánto el Señor te ha perdonado. Mira cuántas veces el Señor te ha dado una nueva oportunidad. No es fácil volver a dar una oportunidad a alguien más, volver a darle la confianza a alguien más. Es difícil, es un proceso. Pero ¿sabes qué te va a ayudar a ese proceso? Cada vez que tú vayas a la cruz y veas y recuerdes todo lo que el Señor te ha perdonado y te viene perdonando cada vez que tú también fallas. Solo así estaremos capacitados a decir, te perdono. es difícil definitivamente. Ahí en la diapositiva les dejo más o menos la equivalencia, ¿no? De entre estos talentos y los famosos denarios, ¿no? Pero era abismal. Y de la misma manera es abismal todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que ahora nos pide a nosotros hacer por el prójimo. Hablamos de que Jesús se sacrificó por mí. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a sacrificarnos por los demás? Jesús se despojó de sus privilegios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a despojarnos para ayudar incluso a aquel que quizás no sabe decir gracias? Incluso a aquel que quizás, no sé, es difícil de amar, es difícil de perdonar por su forma de ser. Hazlo, mi hermano. Finalmente el que está viendo es Dios, el que te perdonó el pecado, ¿no? Él es el que te ha perdonado y te está diciendo, hey, imítame, sé como yo. Es difícil, mas no imposible en el Señor. Amén. Continuamos. Verso punto 9. Jesús desafía a sus seguidores a una total dedicación. Este también es un pasaje conocido donde le ponen una serie de excusas al Señor, cuando no lo voy a leer los pasajes, sino que ya lo lees en calma, pero cuando el Señor hace un llamado a seguirlo, le ponen una serie de excusas, ¿no? Uno de ellos le dice que quiero ir a enterrar tal cosa, el otro le dice tal... Y básicamente lo que Jesús va a confrontar es eso, ¿no? Las excusas que le ponen para seguirle a Él. Y les hace un llamado que que se puedan entregar completamente a Él, ¿no? Que lo tengan a Él en primer lugar antes que sus propios asuntos o sus propias excusas, ¿no? Muchos de los que le seguían, dice, ya no le siguieron más, simplemente se echaron para atrás, pero hubo un remanente que le siguió al Señor, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando vamos avanzando en nuestro cristianismo, cuando vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, el Señor nos pasa de lo que estamos en banca o de observadores o de oyentes, nos va llamando a un compromiso mayor. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de entrega, de servicio. El Señor nos llama a un compromiso mayor. La pregunta es, ¿cuántas excusas le voy a poner? ¿No? O de pronto voy a, como dice, bajar el acelerador y digo, no, Señor, no me quiero comprometer tanto contigo. ¿Has escuchado eso? ¿No? Yo creo en Jesús, yo también creo en Dios, pero no me quiero comprometer mucho, dice, ¿no? O sea, como que, y eso no debe estar desligado, debe ser uno solo, ¿no? Si creo en Jesús, debe ser sinónimo de compromiso, de confianza, rendimiento total al Señor, pero no es así muchas veces, ¿no? Y es por eso que la Biblia nos habla de madurez, es por eso que la Biblia nos habla de cristianos carnales y cristianos espirituales, ¿no? Entonces, no todos terminan siendo un Pablo, quizás, ¿no? No todos terminan siendo un Juan, no todos terminan siendo un Esteban, pero somos llamados a ser como ellos, sí, porque tenemos el mismo espíritu y el mismo Señor Jesucristo murió, así como murió por Pablo, murió por ti.
Entonces, no hay excusa para decir, es que Jesús por mí derramó menos sangre, derramó la misma sangre. Y somos llamados a entregarle nuestra vida por completo. Amén. Punto número 10, Jesús vacila en ir a Jerusalén. Y esta palabra vacila es como que pareciera que duda, pareciera que no quiere. Y a veces se malinterpreta, ¿no? Jesús tenía miedo de ir a Jerusalén, pero vamos, si leemos los pasajes, no era miedo, sino que su hora no había llegado, que es distinto. Lo voy a leer desde el verso 3, en realidad solamente está en Juan 7, 1 al 9, lo voy a leer desde el verso 3, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. En Judea se encontraba Jerusalén, ¿no? Pero previo a esto dice que en Jerusalén se iba a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta similar a la fiesta de la Pascua, donde era una fiesta de peregrinaje, donde para poder celebrarlo tú tenías que ir hasta mismo Jerusalén, es decir, a la región de Judea. Para este punto Jesús se encuentra en Galilea, ha regresado por un momento a Galilea, entonces desde el norte tiene que ir hasta el sur, hasta Jerusalén. Y Jesús decide no ir, le dice a sus hermanos, vayan ustedes, yo no voy a ir. Y los hermanos, mira lo que le responden. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos simplemente lo están diciendo a Jesús, anda, ve a Jerusalén y esté conocido allá si quieres, ¿no? Básicamente lo que están haciendo es eso, ¿no? Y están interpretando que Jesús está haciendo las cosas en secreto, por el hecho que Jesús no quería ir a Jerusalén todavía. Y la explicación es que dice que sus hermanos, porque ni aún sus hermanos creían en él, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos una referencia que Jesús tenía hermanos en el sentido de que María tenía hijos, ¿no? Entonces, con José, por cierto. Y ellos no son creyentes en esta parte de la historia. Pero ya luego en el, en el libro de Hechos lo vamos a ver como parte de la comunidad que está viendo la ascensión de Jesús, ¿no? Lo vamos a ver claramente ahí, de donde están los hermanos de Jesús, es decir, los hijos de María, ¿no? Entonces, bien. Verso 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Entonces el problema no era que Jesús quería hacer las cosas en secreto, el asunto no es que Jesús tenía miedo, el asunto es que Jesús sabía cuándo era su tiempo, ¿no? Que todavía su tiempo no había llegado. Y él te explica por qué en algunas ocasiones que Jesús hace un milagro le dice, ve y no le cuentes a nadie, ¿no? Y en otras ocasiones le dice, ve y cuéntale a tus hermanos. Entonces, esto es una evidencia de que Jesús cuando decía, ve y no se lo cuentes a nadie es porque él entendía que su tiempo aún no había llegado y que por más que estaba siendo asolado o perseguido por los judíos, él lo que está queriendo hacer tenía todavía mucho para hacer como cumplimiento de su ministerio y que finalmente, tal como lo decía el Antiguo Testamento, estaba determinado una fecha puntual para que él pueda ir a la cruz. Y él tiene que dar cumplimiento a eso. Entonces, no es tan apurado en ir a Jerusalén. Tampoco es que tenga miedo a Jerusalén. Es más, luego vamos a ver que va a cambiar de parecer y va a terminar yendo. Y va a dar un gran discurso allá. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y es interesante, ¿no? Porque ahora habla, justamente dice las razones que el mundo, en este caso los mismos judíos, ¿qué cosa? Lo aborrecían a Jesús. Él es consciente de esto, que producto de su ministerio hay toda una oposición hacia su persona y que lo estaban buscando en más de una ocasión para matarle o para aprenderle, como dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque él testificaba, ¿no? Porque él testificaba del Señor y eso evidenciaba las malas obras del hombre, básicamente, ¿no? Del ser humano, seas gentil o seas judío. El testificar, el mostrarse Jesús, el hacer milagros, el mostrar a Dios, básicamente estaba también mostrando de alguna manera las malas obras de la religiosidad judía, ¿no? Por eso lo aborrecían y Jesús entiende que aún no es tiempo de ir porque su tiempo no ha llegado. Pero en Juan 7 del 10 al 52 vamos a ver que hay un cambio. Hay un cambio en el sentido de que Jesús decide ir. Y no solamente decide ir, sino que al ir a esta fiesta de los tabernáculos que queda en la región de Judea, en el templo que estaba en Jerusalén, él va a dar un gran discurso. Entonces eso nos lleva al punto número 11.
Dice, no sé si alguien lo tiene desde el verso 10, lo puede leer con toda confianza. Yo lo tengo desde el verso 14 aquí en mi pantalla. Si lo tiene del verso 10, lo puedes dar lectura brevemente, ¿no? No lo vamos a leer. Amén. Dale, dale. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Gracias. Gracias, hermano. Y ahí justo me encuentro en el pasaje acá, ¿no? Dice, más a la mitad de la fiesta, es decir, finalmente Jesús sube a la fiesta y comienza a enseñar. ¿Dónde? En el templo, ¿no? Se comienza a mostrar, dice, y enseñaba. Y no solamente enseñaba, sino que va a causar nuevamente movimiento ahí en el templo, ¿no? Dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es decir, y tú dices, ¿y cómo ellos sabían que Jesús no había estudiado? Para aquel entonces existía, vamos a entenderlo así, voy a usar estos términos, bueno, existían dos escuelas rabínicas judías, los de Shammai y los de Hillel, si no me equivoco. Entonces eran dos, de una de ellas, esas escuelas, por ejemplo, era Gamaliel. Entonces, es como que eran dos centros de instrucción para los judíos, ¿no? Entonces, ellos no lo habían visto en sus aulas, vamos a entenderlo así, ¿no? No los habían visto en sus reuniones. Y es más adelante van a decir, de Galilea, de Nazaret tenía que venir el Mesías, porque van a saber que él viene de allá. Y dicen, ¿acaso el Mesías no iba a nacer en Jerusalén? Nosotros que conocemos la historia, ciertamente él nació en Jerusalén, pero vivió ¿dónde? En Galilea, en Nazaret exactamente, ¿no? Entonces, podemos comprenderlo eso, pues, ¿no? Entonces, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino que aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, finalmente él le dice que él está enseñando, que esa enseñanza no la había aprendido en ninguna escuela, ni siquiera es de él mismo, sino que es de Dios, ¿no? Que todo lo que él está diciendo viene de parte de Dios. Verso 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y qué contraste, ¿no? Porque los judíos por lo general lo que buscaban era su propia gloria. Con todo lo que ellos hacían, enseñaban, lo que buscaban era su propia gloria por lo general, exaltarse a ellos mismos. Ya lo ha dicho en los pasajes anteriores, o si no me equivoco en Marcos también vamos a encontrar eso, donde les gusta, no, me estoy confundiendo con la prédica del domingo, porque está en Marcos, cuando Jesús vuelve a entrar a Jerusalén y le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿por qué? Porque de pronto ellos les gusta ser alabados, orar en las plazas, vestir de tal manera. Eso está registrado en Marcos, lo vamos a ver más adelante, pero aquí mismo dice, ¿no? Su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En otras palabras, Jesús es ese tipo de maestro que no está buscando su propia gloria, que en su naturaleza de hombre le está buscando la gloria del Padre, la gloria de Dios, y está testificando la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, más allá de que en centro tú hayas sido preparado, instruido de manera autodidacta, estés en un instituto bíblico, ahora te estés preparando, quién haya sido tu maestro, tu pastor, más allá de todo eso, nunca olvides de testificar del Señor y de buscar glorificar a Dios, más que a uno mismo, incluso más que a nuestra propia iglesia, ¿no? Sino la idea es testificar del Señor, hablar de parte del Señor para glorificar al Señor, más no a nosotros mismos. Amén. Verso 40 dice, salteándonos un poco el pasaje al verso 40, dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Te das cuenta, ve? Como que de Galilea tenía que venir el Cristo. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces, dice, disensión. La palabra disensión es de que hubo división, ¿no? Entre la gente a causa de él, es decir, a causa de Cristo, ¿no?
Algunos estaban como que a favor, ¿no? Diciendo, este es el Cristo, y otros diciendo, no, pero Cristo tenía que haber venido de Belén. Lógico, Jesús había nacido en Belén, pero había crecido en Galilea, ¿no? Exactamente en Nazaret. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y ahí vemos la intención que tenía, ¿no? Pero finalmente no lo hacen, ¿no? Finalmente aún no había llegado la hora del Señor. En esta visita que él hace a Jerusalén, aún no va a ser la crucifixión. Él va a regresar a seguir cumpliendo su ministerio y luego va a subir nuevamente a Jerusalén adrede. A ese pasaje se le llama Camino a Jerusalén. Es cuando va a entrar con el pollino y todo lo demás. Entonces, no es que la muerte de Jesús fue una casualidad o fue una oportunidad de los judíos, sino fue porque la hora se había cumplido, ¿no? Entonces, eso es algo que lo debemos de tener claro, ¿no? Entonces, punto número 12, mis hermanos, quedan 2 puntos y con eso terminamos. Jesús perdona a una mujer acusada de adulterio. Es un pasaje muy conocido, muy predicado muchas veces. Cómo es que esta mujer que fue hallada, dice, en adulterio, es acusada y lo traen frente a Jesús para decirle, ¿no? Que querían apedrear a esta mujer a causa de su adulterio, ¿no? Mas Jesús no permite eso porque vamos a encontrar algunas incoherencias en la acusación que hacen estos hombres. ¿Por qué? Porque si fue hallada en el acto mismo de adulterio, la pregunta es ¿dónde estaba el varón, no? Ya que la ley levítica, la ley de Moisés dictaba que ambos debían de ser apedreados, no solo la mujer. Pero en esta ocasión vemos solamente a la mujer. Si fue encontrada en el acto mismo, aquí había un apañamiento sobre el hombre que también estaba en adulterio con esta mujer, ¿no? Entonces, Jesús lo que va a aplicar ahí es algo muy magistral, ¿no? Les dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Sabemos nosotros que Jesús podía pesar los corazones, ver los corazones, ¿no? Y sabía que todos los que ahí están pretendiendo juzgar o ser legalistas con esta mujer, finalmente también son pecadores. Finalmente también estaban siendo cómplices y estaban apañando al hombre que también había estado en adulterio. Y no está ahora ahí postrado para ser apedreado, ¿no? Entonces, era injusto lo que estos hombres estaban haciendo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, dice, siguió escribiendo en tierra. Eso nadie lo sabe, ¿no? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué escribió? Y ahí vienen especulaciones, ¿no? Algunos dicen, escribió los nombres de quienes estaban ahí en pecado, escribió los pecados de estos hombres. Son especulaciones que se pueden hacer al texto, mas no, el texto no lo dice, ¿no? Verso 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado. ¿Y qué significa acusado por su conciencia? Que eran conscientes que eran pecadores, pues. Eran conscientes que habían pecado. Por eso que su propia conciencia los acusaba diciendo, si tú estás en las mismas. Salían uno por uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿no? Entonces, luego dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Nuevamente vemos de que el Señor no ha venido a perder almas, sino a ganarlas, a restaurarlas, pero no a apañarlas. Eso es algo que debemos de aclarar. ¿Y cómo podemos verlo aquí en este pasaje donde dice, vete y no peques más? Hay un perdón de parte de Jesús, pero al mismo tiempo hay una corrección de parte de Jesús. Hay una orden. ¿Y cuál es la orden? Vete y no peques más. No le dice, bueno, sé que no pasó nada aquí, anda, ve y sigue adulterando. No, sino vete y no peques más. Es el perdón que el Señor nos muestra y constantemente también es el tipo de perdón que nos muestra a nosotros cuando acudimos en arrepentimiento a Él. Nos dice, bien, te perdono, pero no peques más. No vuelvas a pecar en esto. El perdón de Dios no incita al libertinaje, no incita al pecado. El perdón de Dios siempre nos va a incitar y empujar a tener una vida de santidad. Es algo que debemos de tenerlo claro, ¿no? Amén. Y como último punto, mis hermanos, con este terminamos. Dice, Jesús declara ser la luz del mundo. Quizás en más de una ocasión lo hemos dicho, lo hemos repetido. Esto está registrado solamente en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, 59. Hemos dicho ya que los 7 yo sois que Jesús dijo están registrados ¿dónde? En el Evangelio de Juan, ¿no? Y no lo encontramos necesariamente en los otros evangelios. Verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Y bueno, y comienza una serie de argumentación de parte de Jesús porque él da testimonio de sí mismo, pero que finalmente su testimonio glorifica al Padre y que él mismo no solamente no es que da testimonio de él, sino que el Padre también ha dado testimonio de él. Y eso lo vemos en el bautismo, lo vemos en la transfiguración, cómo es que el Padre dio testimonio de Jesús, ¿no? Había una evidencia, ¿no? Y no solo el Padre, sino Juan el Bautista también dio testimonio de Jesús, ¿no? Cada una de estas personas que fueron receptoras de los milagros, ciegos, paralíticos, mano seca, endemoniados, dieron testimonio de que Él era el Cristo. O sea, con su sanidad ellos estaban dando testimonio que Él es el Cristo, ¿no? Entonces, aún la naturaleza, ¿no? Al escuchar la voz de mando del Señor y calmar la tempestad, estaba dando testimonio que Él es el Hijo de Dios. Entonces, no es que Jesús, vamos a verlo así, ¿no? Se reventaba a cohete solo, no, sino que Jesús daba testimonio de sí, pero el mismo Padre, la misma creación, los mismos seres humanos que fueron bendecidos con los milagros, dieron testimonio que Él es del Señor, que Él es Jesús, ¿no? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es la luz del mundo y el que le sigue dice no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Y agregué este pasaje aquí que está en 1 Pedro 2:9, donde se nos muestra que nosotros hemos sido sacados del reino de la luz para ser llevados a la luz admirable. Y si continúa el texto, incluso dice para anunciar las virtudes de aquel, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es el que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable? Es el Señor. Y lo que tenemos que hacer es anunciar las virtudes de Cristo. No mis propias virtudes, sino las virtudes del Señor. El hecho, su misericordia, su humildad, su amor por la humanidad, el hecho de que Él fue a la cruz y resucitó el tercer día. Eso es anunciar a Cristo. Esa es mi función. Y eso me convierte en un faro receptor de la luz de Cristo, y no solamente receptor, sino emisor de esa luz. Es como esos refractores, ¿cómo se llama esto? Señales refractantes que hay en las pistas cuando vas a provincia y en las noches, ¿no? Parecieran que tuvieran luz propia, pero no, esos funcionan con la luz de los automóviles, ¿no? Que son alumbrados y te muestran el camino. Igual es el Señor, ¿no? Es como que el Señor fuese esa luz del automóvil y nosotros somos como esos faros refractantes nada más que estamos mostrando la luz del Señor, estamos mostrando el camino del Señor a los demás, ¿no? Entonces, pero si ese objeto refractante está sucio, manchado, no va a cumplir su función. Ahí viene la importancia entonces nosotros de entender que ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que ahora hemos sido llamados a la luz admirable, de tal manera que somos llamados a mostrar la luz de Jesús, ¿no? Hay una canción que tenemos como iglesia, queremos ser la luz, ¿no? La luz de Jesús. Y no nos dará temor, dice, hablar de su amor. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta clase en este momento y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Padre, te doy gracias.